Yo no te escuché, no, profe. Buenas noches. Hoy vamos a estar continuando con el desarrollo de la clase de filosofía correspondiente a la unidad sobre Comte y los siguientes pensadores. Bueno, damos inicio a la clase de esta manera. Primeramente me gustaría mencionar algunas generalidades sobre Comte, su contexto, para poder entender un poco mejor a este autor. Básicamente hay que mencionar que Comte nace a finales del siglo XVIII, en 1798, y fallece durante la mitad del siglo XIX, en 1857. Es decir, gran parte, prácticamente toda su vida se desarrolla durante el siglo XIX. Estamos hablando de una época de pleno auge de la primera revolución industrial, en donde se da un gran avance del desarrollo científico y tecnológico, y donde esto da lugar a grandes cambios sociales, políticos y económicos que tienen consecuencias tanto positivas como negativas. Como vimos en la unidad anterior de Marx, esas consecuencias negativas son las que van a ser las que fueron criticadas por él y otros pensadores. Entre las influencias de Comte podemos mencionar básicamente al desarrollo, digamos, de la filosofía natural, entendida como un sinónimo de ciencias de la naturaleza en ese entonces. Y en este lugar se engloban, por ejemplo, a disciplinas tales como la física clásica, o sea, la física newtoniana, y la biología, que en ese entonces estaba teniendo un gran progreso, digamos, gracias al desarrollo de la teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace. A esto hay que sumarle también, de alguna manera, la revitalización del materialismo, tal y como vimos con Marx. Luego, de alguna manera, la reivindicación de ciertos principios del empirismo, también de alguna manera la influencia de ciertos planteamientos que tratan de explicar, digamos, el sentido, el desarrollo de la historia. Entonces estaríamos hablando en este caso de una filosofía de la historia relacionada con una idea de progreso, de avance, de alguna manera, de la humanidad, que vamos a estar viendo más adelante en qué consiste este progreso y este planteamiento histórico según Comte. Básicamente lo que se sostiene dentro de la filosofía de Comte, a la que se denomina positivista, es que solo tenemos acceso a todo aquello que se nos presenta de forma inmediata, a lo que nos es dado de forma espontánea, que son los fenómenos. Siguiendo un poco esta distinción kantiana en cierta manera entre los fenómenos y otras cosas. Bueno, básicamente acá lo que se pretende a través de los planteamientos como los del positivismo es de alguna manera hacer una crítica a toda la concepción tradicional de la filosofía, a la que él y muchos otros autores contemporáneos y posteriores califican de puramente especulativa, a lo que etiquetarían bajo el término de metafísica. Y es el rechazo a este tipo de filosofía puramente especulativa, basado en el mero ejercicio de la razón, e independiente de la experiencia, que de alguna manera se pregunta por las justificaciones, por el sentido, por las causas de la realidad. Es contra todo eso que de alguna manera Comte va a oponerse. Entonces, lo que nos vendría a decir más o menos es que más que preguntarnos
el porqué de las cosas, habría que tratar de describir cómo funcionan esas cosas. Entonces, la pregunta por las esencias, por las causas eh, por las cuales tanto de alguna manera disputaron los filósofos de la tradición, por ese tipo de cuestiones, dice Comte que básicamente no hay que perder el tiempo y que hay que empezar a centrarse en cuestiones concretas para entender esta realidad y de alguna manera usar eso en nuestro beneficio. Y el referente de la filosofía positivista es básicamente el modelo de la física clásica o newtoniana, que es eh, deductiva, de carácter lógico-matemático, a partir de los cuales se pueden de alguna manera intentar explicar todas las cosas. Bueno, con ese breve pantallazo sobre el contexto y las influencias de Comte, entonces voy a empezar a desarrollar el primer punto correspondiente al programa. En primer lugar tenemos la cuestión relativa a las obras de Comte. Como principal obra se puede mencionar y se suele mencionar a la obra denominada Curso de Filosofía Positiva. En esta obra básicamente se sistematiza, se organiza, se compendia todo el pensamiento de Comte. Acá se desarrolla, digamos, con bastante detalle en qué es lo que consiste esta filosofía que él plantea. Otras obras importantes que se suelen mencionar de este autor son, por ejemplo, el discurso sobre el espíritu positivo y también el catecismo positivista. Antes de continuar con el siguiente punto, me gustaría hacer una breve caracterización de la filosofía positiva o positivista, que de alguna manera está implícita en esa breve introducción que hicimos anteriormente. La filosofía positiva o el positivismo, según Comte y sus seguidores, básicamente se presenta como una filosofía sistemática o general de todos los conocimientos basados en las teorías científicas vigentes, que son a su vez construidas, digamos, sobre los hechos observados. Y esto se hace bajo la presuposición de algunos principios como de alguna manera el planteamiento de que todo está sujeto a leyes naturales y también, como mencionamos, al rechazo de la búsqueda de esencias o causas eh, finales dentro del universo, dentro de la naturaleza, dentro de la realidad. En el segundo punto tenemos la clasificación de las ciencias, que básicamente son 6. En primer lugar, tenemos a la matemática, luego Comte menciona a la física, a la química, a la astronomía, a la biología o fisiología y por último a la física social. Únicamente en esta última disciplina nos vamos a centrar y vamos a estar desarrollando posteriormente. En tercer lugar tenemos lo referente a la ubicación e importancia de la sociología. Bueno, acá básicamente estamos hablando de esa última disciplina que mencionamos, que es la que Comte denomina física social, y básicamente es una disciplina a la que él concibe como una especie de cumbre del conocimiento,
porque de alguna manera necesita del desarrollo previo de todas las otras disciplinas científicas para de alguna manera utilizar esos conocimientos, teniendo como referente a la física clásica, para su aplicación al estudio de la sociedad. Dentro de este enfoque, de alguna manera, lo que se pretende es, al igual que en la física clásica, al estudiar el universo o la realidad, lo que se pretende acá al aplicarlo a la sociología es básicamente buscar leyes que rijan el desarrollo de la sociedad. Y relacionado a este punto, tenemos lo siguiente, que nos habla de la teoría de las, digamos, tres etapas de la humanidad, o lo que también se denomina como teoría de los tres estadios de la humanidad. En primer lugar, tenemos al estadio teológico, luego le sigue el metafísico y por último el positivo. Básicamente el primer estadio de la humanidad, Comte lo equipara a un estadio de niñez de la humanidad, en donde lo que de alguna manera hicieron los seres humanos es intentar explicar el funcionamiento del mundo a través de mitos y religiones. Posteriormente a eso, se desarrolla lo que Comte denomina el segundo estadio metafísico, al que equipara con un estadio de juventud de la humanidad, en donde de alguna manera se intenta superar el estado anterior, el estadio anterior, pero lo que en este estadio se pretende es explicar la realidad por medio de esencias y causas finales o principios, justificaciones que expliquen todas las cosas naturales, partiendo de justificaciones sobrenaturales. Por último tenemos al estadio positivo, al que Comte denomina un estadio de adultez o madurez de la humanidad, en donde básicamente se ubicaría el periodo histórico de Comte, en donde él presupone que predominan las explicaciones científicas basadas en causas empíricas a partir de lo real. Y esto de alguna manera eh, se enlaza, digamos, también con una cuestión que tiene que ver con algo que ya vimos al estudiarle a Hegel, que es hacer una doble caracterización. En primer lugar, una filosofía de la historia para tratar de describir el funcionamiento y encontrar de alguna manera un sentido, una justificación eh, para el desarrollo de toda la actividad humana a lo largo de la historia, y en segundo lugar también un método o modo de comprensión del desarrollo del conocimiento humano. Entonces tenemos esa doble vertiente, una filosofía de la historia y una especie de teoría del conocimiento. Posteriormente tenemos el quinto punto, en donde vamos a ver con más detalle aquello que hablábamos al mencionar sobre la física social, y vamos a hablar de las formas de estudio que se utilizan en la sociología para tratar de buscar las leyes, esas tres leyes que vimos anteriormente, la de los tres estadios, dentro del desarrollo de la historia de la humanidad. Y acá se plantea básicamente dos enfoques. En primer lugar, tenemos el enfoque sincrónico, y en segundo lugar tenemos el enfoque diacrónico. El enfoque sincrónico básicamente es aquel al que Comte denomina
estática social, en donde lo que se trata de describir y explicar es un periodo concreto de la historia de la humanidad. Es decir, una parte, un pedazo de la historia de una época determinada de la sociedad. Y el segundo enfoque, el diacrónico, según Comte, hace referencia a la dinámica social porque se trata de un enfoque más amplio que tiene en cuenta toda la evolución de la historia y en donde se aplica plenamente esto que él considera que son las leyes de los tres estadios de la humanidad. Entonces, vimos brevemente todos los puntos correspondientes al pensamiento de Comte y ahora vamos a desarrollar el siguiente punto del programa, que es el que hace referencia al pensamiento de Nietzsche o Nietzsche. Bueno, antes de desarrollar la unidad correspondiente a Nietzsche, me gustaría, al igual que con Comte, hacer una especie de breve introducción a modo de contextualización para poder ubicar a Nietzsche dentro del pensamiento filosófico, dentro de la historia, y de alguna manera tratar de entender un poco mejor qué es lo que plantea este autor. Eh, Básicamente, Nietzsche nace y se desarrolla a lo largo del siglo XIX. Nace en 1844, fallece a finales del siglo XIX, en el 1900, y su filosofía se caracteriza dentro de la corriente que se denomina vitalismo, una filosofía de alguna manera preocupada por la reflexión sobre el valor de la vida y su reivindicación por encima de todas las cosas, incluso más allá de todas las pretensiones de la tradición filosófica anterior de corte, digamos, de alguna manera racionalista. Nietzsche, al igual que muchos otros autores que estamos viendo, eh, crece bajo la influencia de lo que denominamos al estudiar a Hegel como lo es el romanticismo, y que cobra mucha fuerza en ese espacio geográfico que fue el de la antigua Prusia, lo que de alguna manera se denominó más adelante Alemania, y es bajo la influencia del romanticismo que aparece como una especie de reacción ante todos los planteamientos filosóficos basados en el racionalismo, en el empirismo, de alguna manera el positivismo también, y por supuesto una crítica a todos los cambios que traían aparejados los conocimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas, porque de alguna manera Nietzsche y otros autores consideraban que esto implicaba una especie de degradación de la vida. Esto hay que sumarlo
de alguna manera críticas relacionadas con otras áreas a las que se responsabiliza por esta supuesta degradación de la vida, y en ellas eh, nuestro autor incluye, por ejemplo, a la religión, y sostiene y defiende de alguna manera una reivindicación del individuo, de los valores individualistas, de alguna manera el planteamiento de una visión de alguna manera aristocrática de las cosas. Y bueno, es entonces bajo la influencia de este contexto que Nietzsche desarrolla sus obras, y que como primer punto vamos a citar brevemente. Entre ellas se suele mencionar, por ejemplo, El nacimiento de la tragedia, Humano demasiado humano, Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El anticristo, Ecce Homo. Y básicamente de ellas tres son de alguna manera las más representativas e importantes según algunos autores, y son principalmente Así habló Zaratustra y Gaia Ciencia y el Anticristo. Bueno, como siguiente punto tenemos en segundo lugar a lo que hace referencia a lo apolíneo y lo dionisiaco en la obra denominada El origen de la tragedia. Esta, esta obra es de alguna manera la obra que catapulta a Nietzsche dentro de la historia del pensamiento, y es la obra en donde él empieza a perfilar toda su filosofía y también de alguna manera a desmarcarse de la tradición, eh, digamos, filosófica y cultural, y también de la forma de proceder de la academia, a la que de alguna manera él tenía un rechazo por considerarlo, por considerarla, por decirlo de alguna manera, como muy restrictiva, y también como una especie de adormecedora de la creatividad, de la vitalidad. Entonces, bueno, en esta obra eh, Nietzsche hace una, digamos, hace una categorización que utiliza para tratar de entender desde la filología el desarrollo literario de la cultura griega, de la cultura helénica. Y él básicamente sostiene que dentro de una de las máximas expresiones de la cultura griega, que es eh, su teatro, a través de especialmente las tragedias, se puede ver un desarrollo en dos etapas que sirve también para explicar, usando como una especie de modelo, todas las cosas, incluida la vida misma, su forma de comprensión y su forma de vivirla, por decirlo así. En este punto, básicamente Nietzsche sostiene que hay dos etapas. Una etapa primitiva, a la que denomina dionisiaca, y otra etapa posterior, a la que denomina apolínea. La primera etapa, la etapa dionisiaca, según Nietzsche, es una etapa dentro de la cual el teatro griego de alguna manera eh, hacía representaciones sobre la vida basado en ciertos ideales inspirados en el dios griego Dioniso, eh, que es el dios de alguna manera del vino, de la diversión, de las pasiones, del instinto, de, de lo carnal, de lo visceral, de la voluntad, un concepto muy importante que vamos a ver cómo lo trabaja Nietzsche.
y por supuesto de la diversión, de la alegría, de la algarabía, como sugerimos. A esta etapa se le contrapone otra que de alguna manera como lo asfixia, lo supera, lo suprime, degradándose un Nietzsche el valor de la representación y comprensión de la vida, que es la etapa, como dijimos, apolínea, que está representada, inspirada por el dios Apolo, que suele ser caracterizado como el dios del conocimiento, del saber, el dios del orden, de la simetría, de la armonía, de la razón. Entonces, esto nos permite de alguna manera entender el siguiente punto, que es el tercero, referente a la crítica de la filosofía griega racional. Lo que vimos anteriormente, esta caracterización que hace Nietzsche de la, digamos, mutación de la cultura griega, para él tiene su máxima, digamos, su máximo apogeo con lo que fueron los planteamientos filosóficos, como los iniciados por Sócrates y perfeccionados posteriormente por Platón. Y Nietzsche presta atención en primer lugar a Sócrates porque considera que con él, de alguna manera, la filosofía busca dejar de lado todo lo, de alguna manera, vital e irracional de la vida para dar preferencia, para dar paso, lugar a lo puramente racional y teórico. Esto tiene mayor desarrollo, como dijimos, en el pensamiento de Platón, porque nos dice nuestro autor que Platón rechaza este mundo sensible, lo condena y sostiene que este mundo es una mera copia imperfecta, una sombra del mundo real, que sería el mundo ideal, el mundo de las ideas. Esa forma de proceder, nos dice Nietzsche, en consonancia de alguna manera con Comte, que es lo que se caracteriza tradicionalmente como metafísica. Y esto también lo rechaza Nietzsche y por el contrario, él sostiene que lo real, lo único que existe es este mundo sensible y que esta caracterización platónica de un mundo ideal no es más que una fantasía. Posteriormente tenemos el cuarto punto que hace referencia a la crítica a la moral, al cristianismo y la cuestión del relativismo. En este punto, básicamente, nuestro autor sostiene que la moral y el cristianismo corrompieron, degradaron el valor de la vida al defender de alguna manera ciertas virtudes que se consideran como opuestas al vitalismo, a la vitalidad, a la exaltación de la vida, y estos serían eh, valores que luego vamos a ver que los caracteriza como moral de esclavos o moral del rebaño, porque se basan en, de alguna manera, actitudes y principios como la envidia, el resentimiento, la compasión, la piedad, la misericordia,
que a su vez están relacionados con la sumisión, con la pasividad, y al estar también relacionados con cierto ascetismo, es decir, con de alguna manera decir cierto puritanismo, son contrarios a esta visión dionisíaca de la vida. Lo que posteriormente sostiene este autor es que en realidad todos los valores son relativos, dependen de los individuos, y que esta moral que caracterizamos como del rebaño es totalmente opuesta a una moral de lo que se denomina del amo, que es una especie de ética aristocrática basada en la reivindicación del individualismo, de la fuerza de voluntad, del ímpetu. Vamos a estar viendo posteriormente con mayor detalle este punto. En quinto lugar tenemos al punto que hace referencia al significado del lenguaje. Y lo que en esta parte me gustaría de alguna manera como resaltar o remarcar es una crítica que hace Nietzsche a la noción, a la concepción platónica y a sus herederos posteriores, como lo son el racionalismo, que trataron de comprender la realidad de forma a priori, es decir, independientemente a la experiencia, solo mediante el uso de la razón, a través de la elaboración de conceptos que supuestamente reflejarían las esencias de las cosas. A, a esta pretensión, Nietzsche la considera ingenua e inadecuada para tratar de explicar la realidad y la vida, y además sostiene que esta forma de proceder mutila el sentido de la existencia y nos impide ver que en realidad este mundo, este universo, esta vida, esta realidad es irracional. Posteriormente tenemos el punto que hace referencia del nihilismo a la voluntad de poder. Como vimos, al referirnos a la moral y el cristianismo, nuestro autor sostiene que por la decadencia de la noción dionisíaca, que ya tiene, digamos, sus orígenes con el teatro griego y posteriormente con el inicio de la filosofía occidental, es con eso que dicha noción dionisíaca de la vida, eh, a los que Nietzsche de alguna manera eh, pone como modelos ideales y como los auténticamente griegos, a los que considera los más acertados, adecuados para orientar nuestras vidas, sostiene que tras la pérdida de estos valores a los que él considera como auténticos, se pierde de alguna manera cierto sentido de la vida. Y es esta pérdida del sentido, esta pérdida o degradación de los valores auténticos, es a esto lo que de alguna manera él llama nihilismo. Considera que el cristianismo es uno de los culpables de este acontecimiento, junto con la filosofía occidental a partir del platonismo y sus posteriores desarrollos,
sus posteriores expresiones o manifestaciones como las del racionalismo. La voluntad de poder hace referencia básicamente a la potencia del individuo, a las ganas de vivir e imponerse, que se supone tienen todas las personas para poder satisfacer sus intereses, deseos y necesidades a través de el uso de la fuerza y de la creación, y posteriormente a la asignación de autoasignación de los propios valores. A todo eso es a lo que se le puede caracterizar de forma muy simplificada como voluntad de poder. Posteriormente tenemos a lo que hace referencia con respecto a la transvaloración de todos los valores. Y en este punto básicamente Nietzsche hace un reclamo, protesta ante este derrumbe de los valores auténticos y la imposición de estos valores que él considera contrarios a la vida, estos valores propios de la moral, del cristianismo. Es ante estos que él de alguna manera opone y reivindica otros valores que tendrían que ser aquellos que impongan los propios individuos a través de su voluntad de poder. Y esto nos permite pasar al siguiente punto, que hace referencia al superhombre. Y el superhombre no es más que una especie de ideal, un modelo, un arquetipo de una persona que vive según su voluntad de poder y que reivindica para sí misma esta vida, la vida de este mundo terrenal, de este mundo sensible, y que renuncia a todos los consuelos y trata de desprenderse de todos estos engaños que de alguna manera son transmitidos por medios de la filosofía tradicional y de las religiones, y dentro de la crítica nietzscheana especialmente eh, las promovidas por el cristianismo. Posteriormente vemos el punto que hace referencia a los hombres del rebaño, que caracterizamos anteriormente de forma muy breve, y a lo que él hace referencia de alguna manera al referirse a los hombres del rebaño son aquellas personas que viven según esta moral cristiana, son estas personas que defienden y reivindican la debilidad, la apatía, la sumisión, y son estas personas que de alguna manera son las responsables de haber, digamos, transmutado estos valores auténticos, estos valores dionisíacos que Nietzsche considera como afines a la vida, y que en este proceso resignificaron las palabras y denominaron, por ejemplo, como malos a aquellos valores eh, dionisíacos, considerados auténticos por Nietzsche, en donde se denomina negativamente a cosas relacionadas con estos valores aristocráticos, individualistas, y por el contrario, se resignifican como buenos aquellos valores que Nietzsche considera inauténticos y malos, que son los valores propios de esa moral del
como todos esos valores que mencionamos relacionados con la sumisión del individuo, con la pasividad, con la servidumbre. Y es a través de este proceso que se da toda una completa transformación contra la cual Nietzsche hace su crítica y trata de alguna manera de dar como vuelta a la situación. Posteriormente tenemos el punto que hace referencia al eterno retorno, que es básicamente un mecanismo reflexivo que tiene una aplicación ética o antropológica dentro del pensamiento nietzscheano, y básicamente es un ejercicio de abstracción a través del cual el individuo se encuentra en un escenario hipotético con un demonio que le informa, le comenta y le cuestiona replantearse su vida, diciéndole que se imagine si sería capaz esta persona de vivir eternamente de forma cíclica la vida que está llevando actualmente. Y a través de este ejercicio lo que más o menos se busca es señalar todos aquellos aspectos negativos, todas aquellas falencias, insuficiencias o insatisfacciones del individuo para con su vida. Y por último, tenemos el punto que hace referencia a las transformaciones del espíritu, que más o menos vendrían a caracterizar una especie de etapa de desarrollo y autosuperación de los individuos para tratar de acercarse a ese ideal del superhombre. Esta caracterización se encuentra dentro de la obra Así habló Zaratustra, y antes de que se me olvide, la anterior, la referente al eterno retorno, se encuentra, por ejemplo, en Gaia Ciencia. Como decíamos, en las transformaciones del espíritu, básicamente existen tres etapas. Esto podría ser una especie también de plantearse como una especie de filosofía de la historia, de alguna manera. En este lugar encontramos una etapa bajo la etiqueta de una figura literaria, que es la del camello. Y en esta obra Así habló Zaratustra, él explica cuáles son todas estas caracterizaciones del camello, pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo más relevante, por decirlo de alguna manera, es que en esta etapa de la humanidad existe una sumisión y obediencia plena a otros individuos, a las autoridades. Posteriormente se desarrolla la etapa de la figura del león, que básicamente vendría a representar, según la alegoría nietzscheana, una emancipación de la etapa anterior, una especie de superación principalmente de todo lo relacionado con las supersticiones religiosas, pero muy limitada por la incapacidad de dejar de lado esa especie de moral vieja, tradicional, y todas las explicaciones basadas en la tradición filosófica de corte platónico racionalista. Y por último, la etapa de la figura del niño, que vendría a encarnar ese ideal de superhombre, que sería una etapa de materialización de dicho ideal,
en donde este niño metafórico es un ser lleno de vida, un ser alegre, creador, un ser que va más allá de lo racional, un ser irracional que, que con todo el ímpetu, toda la fuerza, con toda la alegría del mundo, vive su vida y lucha y consigue todo aquello que quiere. Bueno, con ese, digamos, esquema, con ese panorama súper simplificado y rápido del pensamiento mexicano, me gustaría eh, dar lugar a un pequeño descanso y posteriormente continuar con el último punto que vamos a tratar el día de hoy, referente al siguiente pensador. Dentro de 10 minutitos continuamos la clase. Bueno, continuamos con la clase. Antes de empezar a estudiar al siguiente autor, me gustaría hacer una pequeña introducción a toda esta unidad que dentro del programa se engloba como existencialismo. Quisiera mencionar brevemente los antecedentes y contextualizar a esta filosofía. Básicamente estamos hablando de una filosofía que nace en un periodo de crisis, en un periodo de entreguerras. Estamos hablando de una etapa de la humanidad en donde por todas las consecuencias catastróficas tras la Primera y de alguna manera Segunda Guerra Mundial, se desarrolla toda una especie de pensamiento de alguna manera pesimista, desconfiada, hipercrítica con ciertas concepciones, con ciertos valores, con ciertas filosofías que tenían, digamos, cierta vigencia hasta ese entonces. Esto implicó de alguna manera que caigan en descrédito ideales referentes, por ejemplo, al progreso, también que caigan en descrédito todas las aspiraciones de, digamos, transformaciones políticas, es decir, la pérdida de la política como una herramienta de tomas de decisiones para el mejoramiento del bienestar de las sociedades, una pérdida en la confianza en las ciencias, en sus aplicaciones tecnológicas, eh, por de alguna manera considerarlas responsables de toda la catástrofe acontecida con la humanidad, y de alguna manera una oposición a la filosofía que venía haciéndose hasta ese entonces, que tenía de alguna manera bastante peso, como en la filosofía del positivismo, y por supuesto también la crítica a muchas religiones tradicionales, de alguna manera por haber en cierta forma, digamos, adormecido o tratado de justificar la situación de ese entonces en nombre de un futuro mejor, pero en otra vía, a costa de esto.
Bueno, básicamente en este contexto, digamos, incluso un poco anterior a la Primera Guerra Mundial, se da una especie de reacción a grandes planteamientos filosóficos como lo fueron la filosofía hegeliana que estuvimos viendo, en donde de alguna manera las consecuencias directas implicaban básicamente la, digamos, degradación o sumisión del individuo frente a la totalidad, al conjunto, es decir, frente a la consideración del individuo como una mera pieza, una mera parte de un conjunto mayor, de un engranaje, ya sea dentro de la concepción del espíritu absoluto, o ya sea a través de las eh, concepciones políticas basadas en filosofías de la historia articuladas a través del nacionalismo que consideraban a la nación como un todo, como un ente, como la máxima realización de un grupo humano, en donde lo que contaba era el desarrollo de ese conjunto, eso a costa de la, digamos, supresión o a través de marginación o minusvaloración de los individuos. Entonces, bajo esas circunstancias, digamos ya dentro de la época del auge del pensamiento hegeliano, aparecieron voces de protesta, entre las que se suele mencionar principalmente a Kierkegaard, que sería el antecedente de la filosofía que vamos a estar analizando posteriormente, que se suele etiquetar bajo la denominación de existencialismo, a los que en realidad más bien cabría denominarlas como filosofías de la vida o como filosofías vitalistas, haciendo esa distinción por los rasgos particulares que va a ir desarrollando el existencialismo propiamente dicho, con autores como Sartre y otros. Bueno, volviendo a Kierkegaard, lo que tenemos que destacar de este pensador es su protesta ante el planteamiento hegeliano de carácter totalizante, de carácter globalizador, que de alguna manera degradaba al individuo, y la reivindicación por parte de Kierkegaard y posteriormente muchos otros pensadores del individuo como una persona única, especial e irrepetible, que estaba por encima o más allá de este conjunto. Posteriormente, esto también hay que sumarlo al planteamiento que hace referencia al de la fenomenología, que va a tener una gran importancia dentro de la articulación del existencialismo. Sobre la fenomenología, lo que básicamente hay que tener en cuenta es que se trata de una filosofía que fue incluida por, de alguna manera, el kantismo y también por el positivismo, y que articuló un método de comprensión de la realidad, que es el método fenomenológico, de ahí su nombre. Y básicamente en este punto, de forma así súper simplificada, lo que hay que entender es que la realidad puede ser intuida a través de los fenómenos. Es decir, en otras palabras, que por medio de la percepción inmediata y directa de las cosas podemos acceder en cierta manera a intuir las esencias de las cosas. Y bueno, con esa breve, digamos, contextualización, entonces damos inicio al punto correspondiente al
pensador Heidegger. Bueno, Heidegger fue un filósofo alemán, nacido a finales del siglo XIX, en 1889, y que falleció en 1976, en la última parte del siglo XX. A Heidegger, por supuesto, hay que considerarlo dentro de todo ese contexto que estuvimos mencionando, el periodo de entreguerras, el periodo que va a dar, digamos, pie a la articulación de filosofías como el existencialismo, y bajo toda esa influencia, bajo todo ese ambiente cultural de pesimismo, desesperanza, hipercrítica, rechazo y culpabilización de los conocimientos científicos, de sus aplicaciones tecnológicas, es que Heidegger va a plantear una manera distinta y de alguna manera, digamos, opuesta a la tradición filosófica. Y en este punto, lo que tenemos que mencionar es que en consonancia con el vitalismo, con las filosofías de la vida, con las reivindicaciones de Kierkegaard y de Nietzsche, lo que Heidegger trata de alguna manera de hacer es concebir al individuo como un ser contextualizado, como un ser particular, pero que de alguna manera incluye dentro de sí ciertos rasgos que le van a permitir comprender su mundo y coexistir con sus semejantes. En primer lugar, tenemos que mencionar las obras de Heidegger, y principalmente hay que tener en cuenta a la obra Ser y Tiempo, que de alguna manera articula todo lo fundamental de su pensamiento, posteriormente a obras como Cartas sobre el humanismo, Introducción a la metafísica. Como siguiente punto, tenemos el referente al Dasein, que suele ser traducido como el estar ahí. Básicamente esta categoría filosófica de Heidegger hace referencia a la existencia del ser humano particular, que se desarrolla dentro de un entorno concreto, dentro de un contexto. Y es esta existencia particular de los seres humanos que básicamente se hallan en una situación de sencillamente nacer dentro de un mundo con significaciones ya dadas, con una dinámica, básicamente, usando la terminología de Heidegger, en donde los seres humanos son simplemente arrojados al mundo y en donde posteriormente tienen que arreglarse por su cuenta. Este Dasein, estar ahí, esta existencia particular, lo que viene a recalcar es esto que tratamos de sugerir, de que el ser humano es un ser particular, que no es un objeto más del mundo, sino que es un sujeto especial que siente y piensa, y que se halla dentro de un contexto social, eh, y que coexiste con otros seres humanos, pero que a diferencia de los planteamientos de, digamos, ciertas expresiones de la tradición de la filosofía,
Eh, Se trata de un individuo que sencillamente empieza a existir en el mundo y que con todas las situaciones que va viviendo se da cuenta que toda la responsabilidad de su existencia recae sobre sí mismo y que tiene que encargarse él mismo de tratar de descubrir si hay o no un sentido eh, de su vida. En segundo lugar, eh, esto se enlaza con lo que se denomina eh, ser en el mundo y básicamente hace referencia a que estas existencias, estas vidas particulares de las personas, de los seres humanos, eh, son dadas dentro de este contexto, pero que pueden ir más allá de este contexto, es decir, de alguna manera pueden incluso oponerse a todos los valores, reglas y concepciones vigentes dentro de la época y plantearse como una especie de proyecto, o sea, las personas pueden de alguna manera eh, establecer proyectos de vida que van de alguna manera desarrollando y a través del cual pueden reafirmarse como seres humanos, como personas, pueden reivindicar sus individualidades. Y este proyecto, de alguna manera, eh, lo que pretende, como dijimos, es que el individuo, en cierta forma, supere todas esas barreras contextuales y se haga cargo de sí mismo. En cuarto lugar tenemos el punto que hace referencia a las herramientas. Acá básicamente lo que hay que tener en cuenta es que el hombre, el ser humano, la persona, el individuo, que se plantea como proyecto y que, por decirlo así, es arrojado al mundo, eh, toma conciencia de su propia existencia y de que en el mundo existen objetos que pueden ser utilizados como herramientas, como utensilios para poder realizar sus proyectos de vida. Básicamente esta proyección y esta utilización de herramientas para la realización de los proyectos de vida, para la reafirmación de las individualidades, es lo que en cierta manera constituye para Heidegger la libertad. En este punto, básicamente, lo que el ser humano tiene que hacer, como sugerimos, es hacerse cargo de sí mismo, eh, utilizar estas herramientas para realizar sus proyectos de vida y de alguna manera responsabilizarse de sus acciones, como estuvimos recalcando. Esto da lugar al quinto punto del ser como proyecto que ya estuvimos desarrollando básicamente y hace referencia a la proyección del ser humano por medio de un plan de vida que dé sentido de alguna manera a su existencia y que le permita eh, autorrealizarse, reafirmarse, repito, como individuo, esto siempre dentro del plano de coexistencia con otros individuos, con sus semejantes. Pero en este contexto se da el siguiente punto que se denomina angustia y temporalidad, a través del cual básicamente se da una situación de malestar psicológico
porque el ser humano, de alguna manera, eh, cobra mayor grado de conciencia sobre sí mismo y sobre las cosas, sobre la vida, y se da cuenta de que es un ser finito, un ser mortal. Y esta perspectiva de mortalidad, es decir, esta conciencia de la muerte, es lo que de alguna manera produce lo que se llama el sentimiento de la angustia. Eh, esta angustia por, de alguna manera, la toma de conciencia de, repito, la finitud de la vida y que la muerte puede representar, en cierta manera, una especie de límite o finalización o posible frustración de todos los proyectos de vida que pueda proponerse el ser humano. Y entonces, toda esta situación es la que produce esa desazón, ese malestar que se denomina angustia. Pero nos dice Heidegger que esto no tiene que ser necesariamente así, sino que el ser humano efectivamente tiene que cobrar conciencia de su finitud, de su mortalidad y asumir que la muerte es parte paradójicamente de la vida y que debe perder ese miedo a la muerte, debe tratar de superar esa angustia y tratar de vivir, por decirlo así, lo mejor posible. Eh, y es esto lo que se relaciona con aquello que Heidegger denomina como existencia auténtica, en donde él dice que los seres humanos son seres para la muerte, o sea, son seres finitos, pero que tras esta toma de conciencia y tras la superación de la angustia pueden de alguna manera vivir mejor porque van a empezar a ser más conscientes de que esta es la única vida que tienen, que no saben cuánto tiempo van a estar vivos y que tienen que tratar de aprovechar el tiempo para desarrollar lo mejor posible sus proyectos de vida. Esto está relacionado con el siguiente punto que, que básicamente ya estuvimos viendo, que es el de la conciencia de la muerte, en donde básicamente, como ya dijimos, lo que el ser humano percibe, de lo que toma conciencia, es de que se trata de un ser finito, un ser mortal, y que esta mortalidad representa el límite o una forma de imposibilidad de realización perfecta de todos los proyectos que pueda llegar a imaginarse el ser humano, porque nos dice Heidegger de alguna manera que la muerte es eh, una especie de posibilidad imposible, porque va a ocurrir y va a de alguna manera eh, frustrar todos los proyectos que quedaron pendientes. Pero eh, esto, como dijimos anteriormente, tiene que ser de alguna manera matizado, superado con con el intento de mitigación de esta angustia y con la preocupación sencillamente por vivir una vida auténtica, en donde el ser humano va de alguna manera a desarrollar su potencialidad, reafirmar su individualidad o reafirmarse, como estuvimos diciendo. Y por último, tenemos el punto que hace referencia a la importancia del lenguaje. Eh, Heidegger tiene una concepción muy particular del lenguaje que se opone en cierta manera a ciertos planteamientos de la tradición filosófica
Pero lo que hay que tener en cuenta en este punto es que el lenguaje forma parte de nosotros y que es una especie de plano o lugar en donde se puede acceder a la comprensión del sentido de la realidad, pero que esta comprensión es de una forma intuitiva y racional, no a través de, digamos, las pretensiones, por ejemplo, articuladas por el racionalismo o el platonismo de procurar entender la realidad a través de conceptos. Entonces, básicamente, Heidegger acá nos dice que hay que tratar de acceder a estos sentidos del lenguaje a través de expresiones artísticas, por ejemplo, a través de la poesía, en donde se va a, de alguna manera, revelar el sentido verdadero, nos dice él, de la realidad. Y esto, para cerrar, tiene relación con su concepción de, de comprensión de la realidad, eh, también como dijimos del lenguaje, incluso de la historia misma, porque es lo que termina articulando lo que se conoce como la hermenéutica, que se presenta como un método de comprensión en primer lugar eh, lingüístico y posteriormente como un método de comprensión de la realidad misma a través de la interpretación de las cosas por medio de la intuición. Entonces, eh, básicamente de esa manera, finalizamos con la unidad correspondiente a Heidegger. Por supuesto, lo hacemos de una forma muy simplificada, pero a los efectos de una comprensión por lo menos parcial de todas estas ideas, lo planteamos de esta manera. Muchísimas gracias y buenas noches.